En Colombia, durante el 2026, la violencia contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos continúa representando una grave vulneración de los derechos fundamentales de primera generación. Estos hechos afectan directamente derechos como la vida, la integridad y la seguridad personal, pero sus consecuencias van mucho más allá de cada víctima, porque también generan miedo, silenciamiento y afectan la participación de las comunidades. Para analizar esta problemática, se escogió una noticia publicada por El Espectador el 24 de junio del 2026, titulada Defensoría alerta por violencia contra líderes, 67 asesinatos entre enero y mayo. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2026 fueron asesinados 67 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Abril fue el mes con mayor número de casos, con 20 asesinatos. La situación también tiene una dimensión territorial. La Defensoría registró 16 casos en Cauca, 11 en Antioquia y 6 en Arauca. Estos datos muestran que no estamos simplemente frente a hechos criminales aislados, sino que estamos ante una problemática que afecta a personas que ejercen labores de liderazgo, organización comunitaria, que denuncian y defienden los derechos humanos. Algo muy común en Colombia. El fenómeno está relacionado con diferentes factores presentes en algunos territorios, como la presencia de grupos armados ilegales, las economías ilícitas, el control territorial, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. En muchos casos, los líderes sociales y defensores de derechos humanos desarrollan su trabajo precisamente en estos territorios, defendiendo sus comunidades, la tierra y el medio ambiente. Por esta razón, su labor puede generar situaciones de riesgo que requieran una respuesta especial por parte del Estado. De igual forma, existen unos derechos fundamentales comprometidos. Sin duda alguna, el principal derecho vulnerado es el derecho a la vida, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, como un derecho inviolable. También se compromete el derecho a la integridad personal, la seguridad y, de manera indirecta, otros derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, la asociación, la participación y la posibilidad de denunciar situaciones de injusticia. Cuando un líder es asesinado, el daño no termina en la víctima. La comunidad puede recibir un mensaje de miedo y silencio, reduciendo su capacidad para organizarse, participar y defender sus propios derechos. La Constitución establece que las autoridades deben proteger a las personas en su vida, honra, bienes, derechos y libertades. Por lo tanto, el Estado no debe limitarse a investigar los homicidios después de que ocurran. También tiene obligaciones de prevención, protección, investigación y sanción. La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente este deber. Por ejemplo, en la sentencia SU 546 del 2023, la Corte reconoció una problemática estructural relacionada con la protección de líderes y defensores de derechos humanos y destacó la necesidad de una respuesta estatal preventiva, efectiva y diferencial. Posteriormente, en la sentencia T-434 del 2025, la Corte reiteró que los líderes sociales y defensores de derechos humanos son sujetos de especial protección constitucional. Colombia también cuenta con unos mecanismos institucionales como la Unidad Nacional de Protección. Aunque esta unidad fue creada mediante el decreto 4065 del 2011, su estructura fue modificada posteriormente, incluyendo el decreto 19 del 2026. Este caso permite relacionar los hechos con varios conceptos estudiados en la asignatura. Por un lado, la Constitución política, por otro, el Estado social de derecho, los derechos fundamentales, la protección constitucional y la división de poderes. Pero existe una pregunta especialmente importante. ¿Podemos hablar de un verdadero Estado social de derecho cuando existen normas e instituciones destinadas a proteger la vida, pero continúan asesinando a personas por ejercer liderazgo y defender los derechos humanos? Esta pregunta demuestra que el problema no es únicamente la existencia de normas, sino su capacidad para garantizar efectivamente los derechos en los territorios. Desde una perspectiva crítica, los 67 asesinatos muestran una posible brecha entre el reconocimiento jurídico de los derechos y su protección efectiva. Colombia cuenta con una constitución que protege la vida, instituciones encargadas de la protección y una amplia jurisprudencia constitucional. Sin embargo, la persistencia de estos homicidios demuestra que tener normas no necesariamente significa que los derechos estén siendo garantizados de manera efectiva.
Por eso, el Estado debe preguntarse si las amenazas están siendo identificadas oportunamente, si las medidas de protección son suficientes y si existe una verdadera coordinación entre las instituciones. Además, proteger a un líder social no significa proteger solamente a una persona, significa proteger también a la comunidad que esa persona está representando y garantizar los espacios de participación democrática. En conclusión, los 67 asesinatos registrados entre enero y mayo del 2026 representan mucho más que una cifra. Son 67 vidas afectadas, pero también una señal de preocupación para la democracia y el Estado social de derecho. La protección de los derechos fundamentales no puede medirse únicamente por la cantidad de leyes o instituciones existentes. Debe medirse por su capacidad real para proteger a las personas. Por eso el desafío del Estado colombiano no consiste solamente en investigar y castigar los homicidios después de que ocurran, sino también en prevenirlos, en proteger oportunamente a quienes están en riesgo y garantizar que las personas puedan defender los derechos de sus comunidades sin el temer y sin el temor a perder la vida. Proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos significa, finalmente, proteger la vida, la dignidad, la participación y la democracia de toda la sociedad. Muchas gracias por su atención.